América Latina, un continente marcado por contrastes. Desde el siglo XX, la promesa del socialismo ha resonado en sus calles, buscando un camino hacia la justicia. Dos países, Cuba y Venezuela, se alzaron como faros de este ideal, aunque con enfoques distintos. Sus historias, entrelazadas con la Guerra Fría y las luchas internas, ofrecen un panorama complejo del socialismo en la región. Analizaremos cómo estos países, a pesar de compartir un objetivo común, han trazado caminos divergentes. Desde las raíces de sus revoluciones hasta los desafíos que enfrentan hoy, descubriremos las particularidades de cada modelo. Acompáñenos a desentrañar las claves de estas dos visiones, a comprender sus logros y sus contradicciones. En 1959, la Revolución cubana sacudió los cimientos de América Latina. Liderada por Fidel Castro, derrocó una dictadura y abrazó el socialismo como modelo de transformación. Bajo el embargo económico impuesto por Estados Unidos, Cuba construyó un sistema social basado en la educación y la salud universal y gratuita. A pesar de los avances sociales, la economía cubana se vio lastrada por la falta de libertades individuales y la dependencia de la Unión Soviética. Tras el colapso del bloque socialista, la isla enfrentó una profunda crisis, conocida como el Período Especial. A finales del siglo XX, Venezuela, un país rico en petróleo, experimentaba una profunda crisis social y política. En este contexto de descontento popular, surgió la figura de Hugo Chávez, un militar carismático que prometía un cambio radical. Chávez, inspirado en figuras como Simón Bolívar y Fidel Castro, impulsó una revolución pacífica conocida como la Revolución Bolivariana. Gracias a los altos precios del petróleo, el gobierno de Chávez implementó programas sociales masivos, conocidos como misiones. Sin embargo, la gestión de Chávez también estuvo marcada por la polarización política, el autoritarismo y la corrupción. Cuba y Venezuela, dos países unidos por la búsqueda de la justicia social a través del socialismo. Mientras Cuba se erigió como símbolo de resistencia antiimperialista, Venezuela, impulsada por la riqueza petrolera, experimentó una transformación social a través de programas sociales masivos. A pesar de sus diferencias, ambas naciones han enfrentado críticas y desafíos. La falta de libertades individuales, la corrupción y la crisis económica han puesto en jaque la viabilidad de sus modelos. Acompáñenos a comprender las dos caras del socialismo latinoamericano. Para comprender la Cuba socialista, debemos remontarnos a su historia. La dictadura de Fulgencio Batista, instaurada en 1952, profundizó las desigualdades sociales y la dependencia económica, creando un caldo de cultivo para la revolución. Figuras como José Martí, héroe nacional cubano, inspiraron la lucha por una Cuba libre y soberana. El asalto al cuartel Moncada en 1953, aunque fallido, marcó el inicio de la lucha armada contra Batista. El exilio en México y la posterior llegada del Granma a Cuba en 1956, con figuras como Fidel Castro, Ernesto Che Guevara y Camilo Cienfuegos a la cabeza, fueron hitos que condujeron al triunfo revolucionario en 1959. La Revolución cubana, más que un cambio de gobierno, representó una transformación social profunda. Fidel Castro, figura icónica del siglo XX, lideró la Revolución cubana y gobernó la isla con mano de hierro durante casi 5 décadas. Su carisma, su oratoria apasionada y su imagen de guerrillero barbudo lo convirtieron en un símbolo de la lucha antiimperialista. Tras el triunfo de la revolución, Castro se convirtió en primer ministro y posteriormente en presidente de Cuba. Implementó un modelo socialista basado en la planificación centralizada, la nacionalización de la economía y la creación de un Estado omnipresente. Sus defensores destacan los logros sociales de la revolución, como la educación y la salud universal y gratuita. Sus detractores lo acusan de autoritarismo, represión política y violación de los derechos humanos. Venezuela, bendecida con vastas reservas petroleras, parecía destinada a la prosperidad. A pesar de ser un país rico en recursos, gran parte de la población vivía en la pobreza, mientras una élite privilegiada disfrutaba de los beneficios del petróleo. El Caracazo de 1989, una explosión social que dejó cientos de muertos, fue un punto de inflexión que evidenció la profunda crisis social y política que atravesaba el país. En este contexto de frustración y búsqueda de un cambio radical, surgió la figura de Hugo Chávez. Su discurso antiimperialista, su crítica al neoliberalismo y su promesa de justicia social
calaron hondo en la sociedad venezolana. Hugo Chávez, un líder controvertido y carismático, irrumpió en la escena política venezolana prometiendo una revolución pacífica. Con un discurso que combinaba nacionalismo, populismo y socialismo, Chávez cautivó a las masas desfavorecidas. Su llegada al poder en 1999 marcó el inicio de una nueva era para Venezuela, bautizada por él mismo como la Revolución Bolivariana. Inspirado en figuras como Simón Bolívar y Fidel Castro, Chávez implementó un modelo político y económico que denominó socialismo del siglo XXI. Las misiones bolivarianas, financiadas en gran parte por los ingresos petroleros, buscaban combatir la pobreza, mejorar el acceso a la salud y la educación. Sin embargo, el estilo de gobierno de Chávez, marcado por la confrontación y la polarización política, generó fuertes críticas por parte de la oposición. La Revolución cubana, desde sus inicios, se enfrentó a un desafío mayúsculo: construir una economía socialista bajo el asedio del embargo económico impuesto por Estados Unidos. A pesar de las dificultades, el gobierno cubano logró establecer un sistema de salud y educación universal y gratuito. La caída del bloque socialista a principios de la década de 1990 sumió a Cuba en una profunda crisis económica, conocida como el Período Especial. Para hacer frente al embargo y la crisis económica, Cuba implementó una serie de reformas económicas a partir de la década de 1990, abriendo espacios limitados a la iniciativa privada y al turismo. Sin embargo, el modelo económico cubano sigue estando fuertemente controlado por el Estado, limitando el crecimiento y la diversificación. El embargo económico impuesto por Estados Unidos a Cuba en 1960 ha sido un factor determinante en la configuración de la realidad económica de la isla. Implementado como una medida de presión para forzar un cambio de régimen, el embargo ha tenido un impacto devastador en la economía cubana. A lo largo de las décadas, el embargo ha sido condenado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sin embargo, Estados Unidos ha mantenido su política de aislamiento hacia Cuba, argumentando que busca promover la democracia y los derechos humanos en la isla. La falta de acceso a medicamentos, equipos médicos y tecnología limita la calidad de la atención médica. A diferencia de Cuba, Venezuela contaba con una ventaja comparativa fundamental: sus vastas reservas de petróleo. Durante décadas, la economía venezolana dependió en gran medida de la producción y exportación de crudo. Con la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, Venezuela experimentó un auge petrolero sin precedentes. Sin embargo, la dependencia del petróleo se convirtió en un arma de doble filo. A partir de 2014, con la caída de los precios del petróleo, la economía venezolana entró en una espiral de recesión, hiperinflación, escasez y pobreza. La producción petrolera se desplomó, los ingresos del Estado se redujeron drásticamente y el país se vio sumido en una profunda crisis humanitaria. La historia económica de Venezuela es un claro ejemplo de los peligros de la dependencia excesiva de un solo producto de exportación, en este caso, el petróleo. Durante décadas, la economía venezolana se basó en un modelo rentista, donde los ingresos petroleros financiaban el gasto público y las importaciones. Esta dependencia del petróleo tuvo consecuencias negativas a largo plazo. El gobierno de Hugo Chávez, a pesar de su discurso antiimperialista, no logró romper con la dependencia del petróleo. La caída de los precios del petróleo a partir de 2014 puso en evidencia la fragilidad del modelo económico venezolano. Cuba y Venezuela, a pesar de compartir la etiqueta de socialismo, han experimentado realidades económicas muy diferentes. Mientras Cuba ha sufrido las consecuencias del embargo económico impuesto por Estados Unidos, Venezuela ha enfrentado los desafíos de la dependencia del petróleo y la mala gestión económica. Ambas naciones han implementado políticas económicas con el objetivo de promover la justicia social y reducir la desigualdad. Mientras Cuba ha logrado garantizar el acceso universal a la salud y la educación, su economía se ha visto lastrada por la falta de libertades económicas. Venezuela, por su parte, logró avances significativos en la reducción de la pobreza y la desigualdad durante el auge petrolero, pero la crisis política y económica ha sumido al país en una profunda crisis humanitaria. Salud y educación, pilares de la Revolución cubana. La Revolución cubana, a pesar de las dificultades económicas, priorizó desde sus inicios la inversión en salud y educación. Considerados pilares fundamentales para la construcción de una sociedad más justa e igualitaria,
Estos sectores experimentaron una transformación profunda tras el triunfo revolucionario en 1959. El acceso universal y gratuito a la salud se convirtió en un derecho constitucional en Cuba. Se crearon hospitales, clínicas y consultorios del médico de la familia en todo el país, extendiendo la atención médica a zonas rurales que antes carecían de servicios básicos. La formación de médicos y enfermeras se convirtió en una prioridad, convirtiendo a Cuba en un referente internacional en medicina. La educación también experimentó una revolución. Se erradicó el analfabetismo en tiempo récord gracias a la Campaña Nacional de Alfabetización de 1961. Se crearon escuelas y universidades en todo el país, garantizando el acceso gratuito a la educación desde la infancia hasta la universidad. El sistema educativo cubano se enfocó en la formación integral del individuo, promoviendo valores como la solidaridad, el internacionalismo y el patriotismo. Estos logros sociales han sido reconocidos internacionalmente. La Organización Mundial de la Salud ha elogiado el sistema de salud cubano como un modelo a seguir, destacando su enfoque preventivo y comunitario. La UNESCO, por su parte, ha reconocido los avances de Cuba en materia de educación, destacando su alto índice de alfabetización y su cobertura educativa. El costo social del embargo, escasez y éxodo. A pesar de los logros sociales en salud y educación, la realidad social cubana también ha estado marcada por las dificultades económicas derivadas del embargo estadounidense y las limitaciones del modelo socialista. La escasez de productos básicos, la falta de libertades individuales y la emigración han sido constantes en la vida de los cubanos. El embargo económico impuesto por Estados Unidos ha limitado el acceso de Cuba a bienes de consumo, tecnología e inversión extranjera. Esto ha generado una situación crónica de escasez, donde los cubanos han tenido que hacer largas filas para conseguir productos básicos como alimentos, medicinas y artículos de aseo. La falta de libertades individuales, incluyendo la libertad de expresión, asociación y movimiento, ha sido otro punto de tensión en la sociedad cubana. El gobierno cubano argumenta que estas restricciones son necesarias para preservar la soberanía nacional y los logros de la revolución, mientras que los críticos las denuncian como violaciones a los derechos humanos. La emigración ha sido una constante en la historia de Cuba desde la revolución. Miles de cubanos han abandonado la isla buscando mejores oportunidades económicas, reunirse con sus familias o escapar del sistema político. El éxodo, que ha tenido un impacto demográfico y social significativo, es un reflejo de las dificultades económicas y la falta de libertades en Cuba. Venezuela. Entre las misiones sociales y la fractura social. La llegada de Hugo Chávez al poder en 1999 trajo consigo una serie de cambios sociales profundos en Venezuela. Las misiones bolivarianas, programas sociales financiados con los ingresos petroleros, buscaron mejorar la calidad de vida de los sectores más pobres, expandiendo el acceso a la salud, la educación, la vivienda y la alimentación. Misiones como Barrio Adentro, que llevó médicos cubanos a zonas populares, y Misión Robinson, que combatió el analfabetismo, tuvieron un impacto significativo en la reducción de la pobreza y la desigualdad. Millones de venezolanos se beneficiaron de estos programas, que les permitieron acceder a servicios básicos que antes les estaban negados. Sin embargo, la implementación de las misiones sociales también estuvo acompañada de una creciente polarización política y social. El discurso confrontativo de Chávez, que dividió al país entre chavistas y escuálidos, generó una profunda fractura social que se ha agudizado con el paso de los años. La crisis económica que comenzó en 2014 ha tenido un impacto devastador en la sociedad venezolana. La hiperinflación, la escasez de alimentos y medicinas, la inseguridad y la violencia han deteriorado la calidad de vida de la población, generando una crisis humanitaria sin precedentes en la región. La polarización política se ha convertido en una característica definitoria de la Venezuela actual. Desde la llegada de Hugo Chávez al poder, el país se ha dividido en dos bandos irreconciliables, los que apoyan el modelo socialista del chavismo y los que se oponen a él. Esta polarización se ha expresado en todos los ámbitos de la sociedad, desde la política hasta la vida cotidiana. Los medios de comunicación, fuertemente polarizados, han contribuido a alimentar la división, difundiendo información sesgada y discursos de odio. La falta de diálogo y la incapacidad de llegar a acuerdos
han sumido a Venezuela en una profunda crisis política e institucional. Las elecciones se han convertido en un campo de batalla, con acusaciones de fraude y falta de transparencia. La polarización ha tenido un impacto negativo en la convivencia social. La intolerancia, la desconfianza y la violencia se han incrementado, generando un clima de tensión e incertidumbre. La sociedad venezolana, profundamente dividida, enfrenta un futuro incierto. El socialismo en América Latina, como lo demuestran los casos de Cuba y Venezuela, presenta un panorama complejo de logros y contradicciones en el ámbito social. Mientras ambos países han realizado avances significativos en la provisión de servicios básicos como la salud y la educación, también han enfrentado desafíos importantes en materia de libertades individuales, polarización política y crisis económica. Cuba, a pesar del embargo económico, ha logrado construir un sistema de salud y educación universal y gratuito, considerado un modelo a seguir por muchos países. Sin embargo, la falta de libertades individuales, la escasez económica y la emigración han marcado la realidad social de la isla. Venezuela, por su parte, experimentó una mejora significativa en los indicadores sociales durante el auge petrolero, gracias a la implementación de las misiones bolivarianas. Sin embargo, la polarización política, la crisis económica y la crisis humanitaria han generado un deterioro sin precedentes en la calidad de vida de los venezolanos. El análisis de las experiencias sociales de Cuba y Venezuela nos recuerda que no existe un modelo único de socialismo y que cada país debe encontrar su propio camino hacia la justicia social, la equidad y el desarrollo humano, teniendo en cuenta sus propias realidades y desafíos. La Revolución cubana, desde sus inicios, ha estado marcada por la controversia en torno a la restricción de libertades civiles y políticas. El gobierno cubano, amparado en la necesidad de defender la revolución de enemigos externos e internos, ha implementado un estricto control sobre la disidencia política, limitando la libertad de expresión, asociación y prensa. Las voces críticas al gobierno han sido silenciadas a través de la censura, la persecución judicial, la intimidación y el encarcelamiento. Organizaciones internacionales de derechos humanos han denunciado la existencia de presos políticos en Cuba, personas encarceladas por expresar sus ideas políticas o por ejercer sus derechos fundamentales. El gobierno cubano argumenta que estas medidas son necesarias para preservar la seguridad nacional y la soberanía del país, amenazada por Estados Unidos y sus aliados. Sin embargo, los críticos denuncian que se trata de una estrategia para perpetuarse en el poder y eliminar cualquier tipo de oposición. La falta de libertades políticas en Cuba ha sido objeto de debate a nivel internacional. Mientras algunos defienden el derecho de Cuba a defender su modelo socialista frente a la injerencia extranjera, otros condenan la represión y la violación sistemática de los derechos humanos. La situación de los derechos humanos en Cuba sigue siendo un tema sensible y complejo que genera divisiones y controversias. El embargo económico impuesto por Estados Unidos a Cuba en 1960 ha sido un tema de constante controversia. Mientras el gobierno cubano lo señala como la principal causa de las dificultades económicas del país, Estados Unidos lo justifica como una medida de presión para promover la democracia y los derechos humanos en la isla. No cabe duda de que el embargo ha tenido un impacto negativo en la economía cubana, limitando su acceso a mercados internacionales, financiamiento externo e inversión extranjera. La escasez de productos básicos, la falta de acceso a tecnologías y la dificultad para realizar transacciones financieras son algunas de las consecuencias del bloqueo. Sin embargo, también es cierto que el gobierno cubano ha utilizado el embargo como una excusa para justificar las deficiencias del modelo económico socialista, la falta de libertades económicas y la centralización del poder. La ineficiencia, la corrupción y la falta de incentivos han contribuido a agravar la situación económica de la isla. El embargo se ha convertido en un tema de debate político, tanto en Cuba como en Estados Unidos. Mientras en la isla se exige su levantamiento incondicional, en Estados Unidos existen sectores que abogan por su eliminación gradual, condicionada a la apertura política y económica por parte de Cuba. La controversia en torno al embargo parece estar lejos de resolverse. El gobierno de Hugo Chávez en Venezuela, a pesar de su discurso de democracia participativa, estuvo marcado por la controversia en torno al creciente autoritarismo y la concentración de poder. La oposición venezolana y la comunidad internacional
denunciaron un progresivo desmantelamiento de las instituciones democráticas y un debilitamiento del Estado de Derecho. Entre las medidas que generaron mayor preocupación se encuentran la reforma constitucional, que eliminó el límite a la reelección presidencial, el control de los poderes públicos, la persecución judicial a opositores políticos, la restricción de la libertad de prensa y el uso de la fuerza para reprimir las protestas sociales. El gobierno de Chávez justificó estas acciones como necesarias para defender la revolución bolivariana de las amenazas de la oposición y el imperialismo estadounidense. Sin embargo, los críticos denunciaron que se trataba de una estrategia para instaurar un régimen autoritario y perpetuarse en el poder. La crisis política y económica que ha vivido Venezuela en los últimos años ha agudizado la polarización social y ha generado un clima de violencia e inestabilidad. La comunidad internacional ha condenado la ruptura del orden democrático en Venezuela y ha exigido la restitución de la institucionalidad. La gestión de la riqueza petrolera en Venezuela ha sido objeto de fuertes críticas y controversias. A pesar de los cuantiosos ingresos petroleros durante el gobierno de Hugo Chávez, la economía venezolana no logró diversificarse. La corrupción y la falta de transparencia desviaron recursos que deberían haberse destinado al desarrollo social y económico. Organizaciones internacionales denunciaron que Venezuela se había convertido en un narcoestado. La crisis económica de 2014 dejó al descubierto la fragilidad del modelo económico venezolano. La escasez de alimentos y medicinas generó una crisis humanitaria sin precedentes. La controversia sobre la gestión petrolera en Venezuela ha generado un debate internacional sobre el modelo socialista. A lo largo de este viaje, hemos explorado dos versiones del socialismo latinoamericano, Cuba y Venezuela. Dos países unidos por un mismo ideal de justicia social, pero separados por sus propias historias y desafíos. Cuba, bajo Fidel Castro, se convirtió en un símbolo de resistencia antiimperialista, construyendo un sistema social basado en la educación y la salud universal, pero a costa de libertades individuales y bajo el embargo estadounidense. Venezuela, con Hugo Chávez, buscó el socialismo del siglo XXI, impulsado por la riqueza petrolera y programas sociales masivos. Pero la dependencia del petróleo y la corrupción llevaron a una crisis profunda. Cuba y Venezuela nos enseñan que no hay una única fórmula para el socialismo. Cada proceso es único y debe adaptarse a su contexto específico. Ambas experiencias nos invitan a reflexionar sobre los desafíos de construir un modelo de desarrollo justo y sostenible en América Latina.